Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una conferencia más de la asignatura de microbiología médica. En esta ocasión estaremos abordando el tema de resistencia antimicrobiana. Estos son los objetivos de la clase: describir la epidemiología de la resistencia, definir los conceptos básicos de la resistencia antimicrobiana, señalar las bases de resistencia, interpretar los mecanismos de resistencia y explicar cuáles son las pruebas de laboratorio utilizadas para el diagnóstico de la resistencia antimicrobiana. Básicamente, la resistencia se define como la capacidad que puede tener un determinado microorganismo, esto puede ser una bacteria, un virus, que son los más comunes, para resistir al efecto de un fármaco antimicrobiano. Generalmente, la resistencia antimicrobiana se establece que pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una gran cantidad de infecciones. A nivel de salud pública, la OMS lo ha considerado un problema o lo ha declarado un problema. Definitivamente, muchos de los artículos, si ustedes revisan, que hablan acerca de resistencia antimicrobiana, hacen una proyección que para el año 2050 aproximadamente, la disponibilidad de antimicrobianos va a ser relativamente o demasiado escasa en comparación a la cantidad de bacterias y a los mecanismos de resistencia antimicrobiano que estas bacterias habrán podido desarrollar. Y básicamente es determinante destacar que estos mecanismos de resistencia antimicrobiana vienen en aumento. Esta es una gráfica que representa la evolución histórica que ha tenido la resistencia antimicrobiana, remontándonos desde el descubrimiento de los antibióticos hasta hablar de la epidemiología de la resistencia. En todo este trance de tiempo han surgido varias etapas, por ejemplo, la introducción de los antibióticos como parte de las terapias, una vez que estos fueron descubiertos, ¿verdad? Recordemos que antes no se utilizaban los antimicrobianos, sino después de que pasaron por un proceso de investigación los primeros antimicrobianos que se descubrieron. Luego se comienzan a describir algunos mecanismos de resistencia cuando se empiezan a identificar. Luego se establece una relación entre estos mecanismos de resistencia y el fracaso terapéutico, es decir, se comienzan a evidenciar las fallas o los fracasos que habían en los pacientes que no recuperaban de una infección a pesar de tener una terapia antimicrobiana instaurada. Se empiezan a estandarizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos por parte de las bacterias como parte de las pruebas de laboratorios. Se establecen algunos criterios de interpretación de estas pruebas de sensibilidad antimicrobiana, es decir, los puntos o valores de corte, la metodología con la que se iba a realizar, cómo se iba, bajo qué condiciones se iba a hacer la interpretación de esa prueba, etcétera. La lectura interpretada, es decir, qué significa, por ejemplo, que una bacteria se reporte sensible o intermedia o resistente a un antimicrobiano al que ha sido expuesta en una prueba de laboratorio, es decir, a esto se le llama en pruebas in vitro. Luego se comienzan a desarrollar también en los años más cercanos a nuestra etapa o a nuestra era algunos mecanismos automatizados que son capaces de detectar el microorganismo y al mismo tiempo detectar algún mecanismo de resistencia, como por ejemplo lo que conocemos actualmente el GeneXpert, que es una prueba molecular automatizada que permite identificar en una muestra de esputo a Mycobacterium tuberculosis y al mismo tiempo identificar si esta bacteria aislada tiene o no algún mecanismo de resistencia a los fármacos utilizados para el tratamiento. Y también se comienza a hablar a partir de los años 2000 aproximadamente acerca de la epidemiología de la resistencia antimicrobiana. Y esto está en dependencia de las zonas geográficas, del poder adquisitivo de los diferentes países, de los diferentes programas que se tengan para vigilar la resistencia antimicrobiana, de los diferentes programas que haya para la regulación, por ejemplo, de la compra y administración de antibióticos en muchos países. A diferencia del nuestro, la compra de antibióticos por parte del paciente es estrictamente regulada. A diferencia nuestra, que por ejemplo en nuestro país cualquier paciente pudiera comprar un antibiótico, el antibiótico que él quiera, y en la farmacia se lo van a vender sin ningún problema, aunque no tenga una prescripción médica. Actualmente nos encontramos en la era antibiótica, vamos a avanzar bastante rápido en esto, desde que se descubrió el primer antibiótico por Alexander Fleming hasta que se generaron las bases para el tratamiento adecuado de infecciones graves. Simultáneamente a esto, se dio también el uso extendido e inadecuado de los antibióticos.
que es una de las causas más importantes en las que nosotros podemos incidir para frenar o al menos disminuir la rapidez con la que puede progresar la resistencia antimicrobiana. Este uso extendido e inadecuado dio lugar básicamente a la aparición de bacterias multidrogoresistentes, ¿verdad? Y este es un concepto de bastante relevancia, por eso se los dejo acá resaltado en rojo, porque hablamos de bacterias que generalmente van a ser resistentes a una, dos o tres familias de antimicrobianos. Esto ha complicado el manejo de las infecciones bacterianas, principalmente en los pacientes con mal estado general, en los pacientes hospitalizados, en los pacientes que requieren terapia intensiva, en los pacientes que requieren intubación endotraqueal para ventilación mecánica, por ejemplo, que son pacientes en estado grave. El desarrollo de nuevos antimicrobianos, cabe destacar, ha dejado de ser atractivo por la industria farmacéutica desde hace algunos años. La mayoría de artículos reportan que las industrias farmacéuticas han desacelerado la producción de nuevos fármacos antimicrobianos. Estos son algunos estudios que recabé y consideré de relevancia dejárselo en la clase, donde se demuestran los principales microorganismos en los que se han demostrado algunos mecanismos de resistencia, como por ejemplo Acinetobacter baumannii, que este microorganismo, ya lo hemos hablado en clases anteriores, es caracterizado universalmente por su multidrogo-resistencia. Es decir, si pensamos en un microorganismo icónico o representativo de la resistencia antimicrobiana, tenemos que hablar y señalar o apuntar a Acinetobacter baumannii. Le sigue generalmente en orden de frecuencia Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Que acá en este estudio se demostró resistente a los carbapenémicos, que los carbapenémicos son uno de los fármacos antimicrobianos más potentes, por así decirlo, para manejar algunos tipos de infecciones. También se demostró que Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulasa negativo, llama la atención, ¿verdad? No estamos hablando acá de Staphylococcus aureus, que sería coagulasa positivo. A pesar de esto, también se menciona el Staphylococcus aureus como un problema de resistencia antimicrobiana. De esta lámina resaltar que los datos que dio la OMS en el 2020 se dice que la resistencia antimicrobiana es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Y esto lo hablamos como un problema de alcance o de magnitud a nivel internacional. No solamente estamos hablando de la realidad de nuestro país. Se estima que actualmente mueren alrededor de 700.000 personas a causa de la resistencia antimicrobiana. Obviamente, esto tiene que ver con el fracaso terapéutico que tiene un paciente cuando se instaura una terapia antimicrobiana. Y aquí tienen que ver muchos factores, ¿verdad? Como por ejemplo la dosis del fármaco, la vía de administración, el tiempo de duración de la terapia antimicrobiana, algunos factores del individuo, como por ejemplo su función renal, su función hepática, algunos factores o elementos propios de la bacteria o del germen o del microorganismo, como es por ejemplo la capacidad que tenga para generar o codificar genéticamente para expresar algún mecanismo de resistencia, la capacidad que tenga para formar biofilm o biopelículas, entre otros. Se menciona que cada año 480.000 personas presentan tuberculosis multiresistente. Este es un problema muy alarmante, dado que nosotros como país somos considerados un país endémico en tuberculosis, es decir, año a año se van a reportar nuevos casos de tuberculosis. Si bien es cierto, se ha reportado que los casos están controlados, pero llama la atención que por ser un país endémico, tenemos más probabilidad de tener pacientes con tuberculosis multiresistente en comparación a países que no son endémicos. ¿Qué pasa si no se interviene en la resistencia antimicrobiana? Bueno, la proyección es que el número de muertes a nivel mundial hacia el 2050, que era la proyección que les hablaba hace un momento, va a ser de aproximadamente 10 millones de personas por año, más de lo que se espera por enfermedades neoplásicas. Dicho en otras palabras, las muertes debido a resistencia antimicrobiana van a superar a las muertes por cáncer. Para ir profundizando en el tema, hay que establecer algunas definiciones en torno a la resistencia antimicrobiana. Y la primera es, ¿qué es un antimicrobiano o un antibiótico? Básicamente es una sustancia química que puede ser producida por un microorganismo naturalmente o puede ser hecha de forma sintética, que tiene la capacidad de dos cosas fundamentales: de inhibir el crecimiento de la bacteria, es decir, bloquear o frenar su multiplicación, o matar directamente al microorganismo. Y eso va a depender del mecanismo de acción de las diferentes familias de antimicrobianos que puedan existir hasta el momento. ¿Qué es un fenotipo de resistencia? Un fenotipo de resistencia es la expresión de un mecanismo de resistencia por parte
de un determinado microorganismo. Obviamente, aquí hay que resaltar que el fenotipo de resistencia de una bacteria va a depender de su genotipo o de su capacidad genética para producir o expresar ese fenotipo de resistencia. Entonces, aquí hablamos de algunos términos fundamentales como son MDR, se habla de bacterias fenotípicamente multidrogoresistentes, XDR, bacterias extremadamente resistentes, y PDR, bacterias pandrogoresistentes. Y estos términos van en orden ascendente, es decir, que la multidrogoresistente es menos resistente que la pandrogoresistente en relación a cuántas familias de antimicrobianos ha desarrollado un mecanismo de resistencia. Este fenotipo de resistencia es básicamente lo que se estudia cuando se hacen pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de una muestra biológica en un laboratorio. Es decir, el laboratorio va a reportar en ese estudio de susceptibilidad antimicrobiana a qué fármaco la bacteria es sensible o a qué fármaco la bacteria es resistente. Los estudios de fenotipo de resistencia, como dije hace un momento, son parte de las pruebas in vitro, es decir, son parte de las pruebas de laboratorio. No quiere decir, por tanto, que como la bacteria responde a la acción de un antimicrobiano in vitro, va a ser la misma manera en la que esta bacteria va a responder a un antimicrobiano cuando se utiliza in vivo. Porque in vitro, es decir, una bacteria sembrada en un medio de cultivo y luego expuesta a un antibiótico, no hay presencia, o dicho de otro modo, hay ausencia de muchos factores que sí están presentes in vivo. Por ejemplo, un paciente va a tener va a hacer farmacocinética del fármaco, la farmacodinamia, va a hacer el metabolismo del fármaco, va a hacer la excreción, etcétera. Y todo eso tiene que ver con función renal, función hepática, la capacidad de aclaramiento, la vida media del antimicrobiano, que son factores que usualmente no están presentes en una prueba in vitro. Por eso se establece, y vamos a adelantar esto como parte del diagnóstico, que el criterio clínico o el criterio médico debe de ser el que impere al momento de tomar una decisión y no únicamente basado en un reporte de susceptibilidad antimicrobiana, por esto que acabo de explicar. Bien, por otro lado, existen las BLE, ¿verdad? Y las BLEA. ¿Qué son? Bueno, las siglas significan beta-lactamasa de espectro extendido y esta significa beta-lactamasa de espectro ampliado. Generalmente son enzimas que están presentes en la bacteria y que le van a conferir resistencias a la mayoría de antibióticos que pertenecen a esta familia, es decir, la familia de los antibióticos beta-lactámicos. Estas enzimas lo que hacen es hidrolizar el anillo beta-lactámico de este grupo de antibióticos. Y al hidrolizarlo, lo que hacen es inactivar el fármaco y el fármaco no ejerce ningún efecto sobre la bacteria. ¿Qué pasa con algunas bacterias? Algunas bacterias o algunas de estas, perdón, ¿qué pasa con estas enzimas? Estas enzimas que están en algunas bacterias o que la poseen algunas bacterias, estas enzimas pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico. El ácido clavulánico se le llama un inhibidor de beta-lactamasa. Es decir, cuando un antibiótico se mezcla con ácido clavulánico, uno de los más clásicos que ustedes lo van a ir aprendiendo a lo largo del camino es la amoxicilina más ácido clavulánico. El ácido clavulánico es como por así decirlo en términos sencillos para proteger al antibiótico de la acción de esta BLE y de esta BLEA. Es decir, el antibiótico que se conjuga con un inhibidor de beta-lactamasa como es el ácido clavulánico mantiene su efecto sobre la bacteria. ¿Qué pasa con las beta-lactamasas AMC? Son un grupo de beta-lactamasas, pero ¿por qué se les llama AMC? Porque las bacterias que poseen este tipo de enzimas son enzimas resistentes a los inhibidores de beta-lactamasa. Es decir, es un problema de salud más serio que el problema de las BLE y de las BLEA. ¿Por qué? Porque estas bacterias que poseen este tipo de enzima, aunque el antibiótico que le demos al paciente se mezcle o se conjugue con un inhibidor de beta-lactamasa, como es el ejemplo del ácido clavulánico, aún así, la bacteria a través de esta enzima va, por así decirlo, a destruir a ese antibiótico, aunque ese antibiótico venga protegido por un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, aquí hay que definir también qué es un genotipo y un fenotipo de resistencia. Genotipo de resistencia es básicamente cuando se determina
la presencia de un gen en la bacteria que le va a conferir algún mecanismo de resistencia o que codifica para un mecanismo de resistencia. Es decir, solo se determina la presencia del gen. Cuando hablamos de fenotipo, cuando ese gen de resistencia codificó para ese mecanismo de resistencia y ese mecanismo de resistencia se expresó y se identificó a través de una prueba de susceptibilidad antimicrobiana en un laboratorio, es decir, como parte de las pruebas in vitro. Bien, la resistencia se puede clasificar como resistencia natural o intrínseca y resistencia adquirida. ¿A qué nos referimos con la resistencia natural? Es cuando básicamente una bacteria es resistente a un grupo de antimicrobianos sin necesidad de estar expuesto a ese antimicrobiano. Por ejemplo, decimos que las bacterias gram negativas son natural o intrínsecamente resistentes a los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en clases anteriores que las bacterias gram negativas poseen en su pared un espacio llamado espacio periplásmico. Y en ese espacio periplásmico ellos contienen un sinnúmero de componentes enzimáticos. Entre ellos está la enzima beta-lactamasa, que la bacteria gram negativa siempre la va a poseer independientemente que si está expuesta o no a un antimicrobiano determinado. A diferencia de la resistencia adquirida, esta sí requiere de exponerse al antibiótico para poder generar el mecanismo de resistencia. En este caso, se menciona que la resistencia adquirida es la más frecuente y la de mayor relevancia clínica. ¿Por qué? Porque cuando una bacteria genera un mecanismo de resistencia que no había sido generado antes y que es producto de la exposición al antimicrobiano, ese mecanismo se hereda en toda la progenie o en todas las células hijas, por así decirlo, ¿verdad? Básicamente es un mecanismo que se da por presión del medio, se puede dar por mutaciones cromosómicas o por mutaciones extracromosómicas. ¿Cómo se adquieren esos mecanismos de resistencia? Puede ser por mutación cromosómica, en este caso, o puede ser por algún mecanismo de intercambio genético entre las bacterias durante el proceso de replicación bacteriana. En el caso de las mutaciones a nivel cromosómica, estas pueden clasificarse como espontáneas, mutaciones estables y mutaciones de transmisión vertical de generación en generación. No vamos a ahondar en esto, no interesa tanto que ustedes manejen los detalles de esto, solamente que sí manejen que hay dos vías de adquisición. Y en este caso, los mecanismos de intercambio genético pueden ser por conjugación, transducción y transformación, que esto ustedes lo vieron en la clase de genética bacteriana. Este es un esquema que representa cómo puede evolucionar la resistencia antimicrobiana en una población bacteriana. Y aquí podemos ver que se observa el predominio de una población bacteriana sensible, que son todas las bacterias que están coloreadas en azul, y apenas una, dos bacterias que son resistentes. ¿Qué pasa a medida que va avanzando el tiempo? Si ustedes ven en la figura, la progresión demuestra que se van aumentando las poblaciones de bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque cuando en un paciente instauramos una terapia antimicrobiana, obviamente las bacterias sensibles van a empezar a morir, que son las bacterias azules, pero las bacterias en color naranja representadas acá, que son resistentes a esos antimicrobianos, van a permanecer viables y se van a comenzar a multiplicar. Esto va a promover que al final estas bacterias resistentes introduzcan sus genes de resistencia, por así decirlo, a través de mecanismos de intercambio genético en bacterias que eran originalmente sensibles. La resistencia puede ser expresada como resistencia constitutiva, resistencia inducible o resistencia constitutiva inducible. La resistencia constitutiva es la que se produce con exposición al antibiótico o sin ella. Por ejemplo, la presencia de beta-lactamasas en bacterias gram negativas es considerada un mecanismo o una expresión, perdón, de resistencia constitutiva. La resistencia inducible es cuando una bacteria produce un mecanismo de resistencia posterior a la exposición a un antibiótico. Y la resistencia constitutiva inducible generalmente no requiere exposición al antibiótico, pero sí se identifica porque los mecanismos de resistencia se aumentan después de que esa bacteria es expuesta a un antimicrobiano determinado. La resistencia antimicrobiana va a tener bases genéticas y no genéticas. Dentro de las bases genéticas podemos mencionar la resistencia cromosómica, la resistencia por transposones y la resistencia por plásmidos. No me voy a detener a explicar cada una de ellas, pero sí resaltar que la resistencia por plásmidos es el mecanismo más importante y que representa mayor problema de salud
en relación a los otros dos mecanismos mencionados. En este caso, una bacteria puede albergar varios plásmidos, que recuerden que los plásmidos son elementos genéticos extracromosómicos, es decir, es material genético que está aparte del cromosoma de la célula bacteriana y que tiene la capacidad de replicarse de manera autónoma o de manera independiente a la replicación del genoma bacteriano. Por lo tanto, también es posible que un mismo plásmido transporte o vehicule varios genes de resistencia que permitan a la bacteria volverse multiresistente en una sola etapa de replicación. Estos son algunos mecanismos de resistencia mediados por los plásmidos de resistencia. Y aquí ponemos solamente, o sea, ponemos varios ejemplos, pero solo me voy a detener en este. Por ejemplo, a las penicilinas y las cefalosporinas, las bacterias pueden ser resistentes a través del mecanismo de escisión o hidrólisis del anillo beta-lactámico por la enzima que hemos venido mencionando llamada beta-lactamasa. Y así sucesivamente cada uno de ellos ustedes lo pueden revisar luego en la tabla. Este gráfico demuestra el resumen de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia mediados por plasmidos de resistencia? Uno es la disminución de la penetración del antibiótico. 2. Modificación o inactivación enzimática del antibiótico. 3. Eliminación activa a través de las bombas de flujo. 4. Hiperproducción de dianas. Modificación diana. Son mecanismos compartidos, por eso ambos están mencionados como 4 y están señalados con el mismo color. O sea, lo pueden encontrar con el mismo nombre a veces. Algunos artículos o algunos textos lo dan como de manera indistinta, pero sí tienen alguna diferencia que más adelante la vamos a tocar. Y 5. La producción de nuevas rutas metabólicas del fármaco. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con la disminución o bloqueo de la penetración del antibacteriano por modificación del sitio activo? Es decir, el antibiótico reduce o pierde su afinidad por la bacteria o por el sitio donde se une la bacteria y por ende le impide ejercer su acción. La modificación de un aminoácido, por ejemplo, en la bacteria genera un sitio blanco. Un sitio blanco es el sitio en la bacteria al cual el antibiótico se va a unir diferente y de esta manera disminuye la afinidad que va a tener el antibiótico por la bacteria. Recordemos que los antibióticos cuando son fabricados con el objetivo de que cuando entren en contacto con la bacteria se puedan unir a un sitio específico. A ese sitio específico se le llama sitio blanco o sitio diana. Cuando ese sitio diana en la bacteria se modifica por un mecanismo de resistencia, el antibiótico no encuentra el punto al cual unirse y por ende no ejerce su efecto antimicrobiano. Se mencionan dos tipos de modificación del sitio activo: modificación de las PBP, que son las proteínas fijadoras de penicilina a nivel de la pared bacteriana, o modificación ribosomal. ¿Qué pasa con la modificación de las PBP? Recordemos que las proteínas fijadoras de penicilina son componentes proteicos a nivel de la pared celular bacteriana que permite la síntesis del peptidoglucano. Si se produce la modificación del sitio de unión al antimicrobiano como los beta-lactámicos, estos no se van a poder unir, no van a poder actuar y se genera la resistencia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de bacterias que pueden desarrollar este mecanismo de resistencia a través de esta modificación? Staphylococcus, Pneumococcus, Enterococcus, Haemophilus y Neisseria. La modificación ribosomal está mediada por los genes ERMA y ERMB, que son genes que codifican para sintetizar un sitio activo alterado. ¿A través de qué? A través de procesos de metilación, por ejemplo. Este mecanismo está implicado importantemente en la resistencia a los macrólidos. Algunas bacterias que lo pueden llevar a cabo son Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes. El segundo mecanismo tiene que ver con la modificación o inactivación del antibiótico mediante enzimas hidrolíticas. Y todo esto se resume en mencionar que cuando la bacteria posee una enzima, por ejemplo en este caso la beta-lactamasa, puede llevar a cabo este mecanismo de resistencia. Cabe resaltar que este es el mecanismo de resistencia más común desde el punto de vista de la resistencia adquirida. Hay varios tipos de beta-lactamasas y aquí se los menciono en una tabla. Esto no es importante que se lo aprendan, pero sí es importante que hagan la relación, ¿verdad? Este conocimiento les va a servir para la vida. Beta-lactamasas clase A, B, C y D, y así sucesivamente a qué grupo de antimicrobianos es resistente la bacteria cuando tiene cualquiera de estas clases de beta-lactamasa. Esta es una clasificación de las beta-lactamasas de Bush, Jacobi y Medeiros, ¿verdad?
que tampoco es importante que se lo aprendan, solo ha sido incluido con fines complementarios para que ustedes se den una idea de la amplia variedad de beta-lactamasas que puede haber en una bacteria y por ende de la gran cantidad de antibióticos a los que esa bacteria puede ser resistente. En este caso, el tercer ejemplo, tenemos la presencia de bombas de flujo, que básicamente consiste en que la bacteria genera una forma en sacar al antibiótico una vez que el antibiótico ha penetrado a la célula bacteriana. Entonces, eso hace que se pierda el efecto antimicrobiano del antibiótico sobre la bacteria. ¿Quiénes pueden llevar a cabo este mecanismo? Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, es un mecanismo codificado por el gen MEF-A, Staphylococcus aureus, codificado por el gen NOR-A, y Pseudomonas aeruginosa, este mecanismo lo hace codificado por el gen MEX. Cuarto mecanismo es la alteración o disminución de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana, y esta es la forma más frecuente de la resistencia natural, ¿verdad? Esto tiene que ver con cambios en el diámetro de las porinas. Recordemos que las porinas son componentes proteicos que están presentes en la bacteria gram negativa, y este cambio en el diámetro de porinas puede bloquear el ingreso del antimicrobiano a la bacteria, promoviendo que el antimicrobiano no pueda penetrar la superficie bacteriana y que por ende no alcance el núcleo celular. En algunas bacterias que se ha identificado este mecanismo es Pseudomonas aeruginosa. Quinto mecanismo es la formación, es la capacidad que tienen las bacterias de formar biofilms o biopelículas, ¿verdad? Si recordamos, el biofilms es una capa de moco o una capa de helicocálix que las bacterias pueden formar, donde ellas hacen un consorcio, ¿verdad? O sea, hacen grupos de bacterias que a través de esta capa de moco se pueden proteger de la respuesta inmune del hospedero y también se pueden proteger del efecto antimicrobiano de estos antibióticos. La resistencia antimicrobiana dentro del biofilm se debe a múltiples mecanismos. Es importante resaltar esta parte. No solamente se debe a la presencia de moco como barrera, sino que aparte de eso también la bacteria que está en el biofilm puede tener alguno de los otros mecanismos que hemos mencionado anteriormente y generalmente pueden actuar de forma sinérgica. Por ejemplo, Haemophilus influenza tiene la capacidad de formar biofilms. El otro mecanismo es la sobreexpresión o hiperproducción del sitio blanco o del sitio diana, que ya les expliqué a qué nos referimos con esto. Generalmente, esto se ha identificado en aislados clínicos de micobacterias. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que la bacteria tiene la capacidad de codificar para producir más sitios blancos o más sitios dianas a nivel de su pared, a los cuales el antibiótico se va a unir, de tal manera que la cantidad de antibiótico que penetra al interior de la bacteria es sumamente poca como para ejercer el efecto antimicrobiano. ¿Cuáles son las bases no genéticas de la resistencia? Generalmente, como dice su nombre, no tiene que ver con codificación genética ni con expresión fenotípica mediado por esta alteración genética, sino que tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un absceso a nivel de tejido celular subcutáneo, un absceso abdominal, por ejemplo, un absceso cerebral, el absceso constituye una barrera para que el antibiótico pueda penetrar a la bacteria, que las bacterias estén en un estado de latencia, lo cual también se le llama estado de reposo, que metabólicamente estén inhibidas, es decir, no están produciendo ningún tipo de reacción metabólica, que se formen algunas formas bacterianas como protoplastos, administración de medicamento erróneo, dosis insuficiente, fracaso del fármaco para alcanzar el sitio corporal adecuado. Esto es importante porque es aquí donde ustedes como futuros médicos y los que ya somos médicos podemos influir positivamente en desacelerar o frenar la resistencia antimicrobiana. Se ha vuelto moda, por ejemplo, que si un paciente tiene dolor en la garganta o ardor en la garganta, inmediatamente va a la farmacia y de manera indiscriminada, sin ninguna prescripción médica, compra acitromicina y se toma las acitromicinas porque él se automedica, ¿verdad? Y recordemos que este es un error muy importante, porque la literatura demuestra que la gran mayoría de episodios de faringoamigdalitis o de faringitis son de causa viral, no de causa bacteriana. Por lo tanto, un antibiótico frente a un virus, perdón, frente a un antibiótico, no va a tener ninguna modificación porque el antibiótico no ejerce ningún efecto sobre el virus. Entonces, estamos usando de manera inadecuada el antibiótico para tratar una faringitis
cuando realmente no es necesario, cuando no se justifica bajo ningún criterio médico. Y lo que estamos haciendo es porque promoviendo el aumento de la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque el simple hecho de utilizar un antimicrobiana, a pesar de que esté justificado médicamente, ya promovemos resistencia. Si a esto le sumamos que el antibiótico fue utilizado por el paciente sin prescripción médica, eso aumenta todavía más la inducción de los mecanismos de resistencia por parte de la bacteria. Entonces, es importante incidir en la educación de los pacientes cuando los tengamos en la consulta. El incumplimiento del paciente para tomar el fármaco. De repente prescribimos antimicrobianos por un ciclo de 7 días, por 10 días, por 14 días, y el paciente supongamos que al quinto día ya se sintió mejor. ¿Qué hace comúnmente el paciente? Deja de tomar el antibiótico. Entonces, quedan algunos remanentes bacterianos, o no remanentes, pero sí alguna cantidad o alguna porción de población bacteriana que no murió ante el efecto antimicrobiano. ¿Y qué pasa? Cuando se interrumpe el tratamiento, a estas bacterias les damos el chance o les damos la oportunidad de que comiencen a generar algún mecanismo de defensa, porque las bacterias no son tontas, las bacterias son muy inteligentes. Cuando ellas se sienten agredidas, una de las cosas que hacen es empezar a ver o empezar a valorar cómo se pueden defender de esa agresión. Esta lámina es muy importante. Esta lámina encierra un grupo de bacterias llamada escape, ¿verdad? Y se le llama así precisamente porque es un acrónimo donde cada una de las letras significa una bacteria diferente. Se les llama escape, ¿verdad? Precisamente porque son bacterias que tienen la capacidad de escapar de los efectos antimicrobianos comunes. Entonces, esto también se da como una mnemotecnia, porque básicamente cada una de las letras de esta palabra hace referencia a una bacteria, como les dije. Por ejemplo, la letra E hace referencia a Enterococcus faecium, la letra S a Staphylococcus aureus, la letra K a Klebsiella pneumoniae, la letra A Acinetobacter baumannii, que les dije hace un rato que este es el microorganismo icónico o representativo de la resistencia antimicrobiana. Le sigue en orden de frecuencia la letra P, Pseudomonas aeruginosa, y por último Enterobacter species. Estos son un grupo de bacterias que presentan mecanismos patogénicos y de resistencia antimicrobiana evolutivamente desarrollados, es decir, que han tenido la capacidad de adaptación incluso a los nuevos antimicrobianos a los cuales anteriormente eran sensibles. Es importante que se aprendan cada una de las bacterias que forman parte de este grupo. Les va a servir mucho para la vida, les va a servir mucho en su ejercicio profesional como futuros médicos. Estas son las principales bacterias listadas que presentan mayor resistencia a los antibióticos. Y les voy a invitar que ustedes lo lean con detenimiento, ¿verdad? No necesitan aprenderse de memoria cuáles son los antibióticos a los cuales la bacteria es resistente, porque esto lo van a aprender en la práctica clínica, pero sí para que ustedes se vayan familiarizando con cuáles son las bacterias que más comúnmente se listan como parte de las bacterias más preocupantes desde el punto de vista de la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo podemos detectar los mecanismos de resistencia antimicrobiana? Hay muchos métodos de laboratorio que se pueden utilizar y aquí están listados. Tenemos el PCR, el microarrays, VITEC y los antibiogramas. PCR, básicamente vamos a ir hablando de cada una de las pruebas a continuación. PCR es una técnica de diagnóstico molecular que básicamente lo que persigue es amplificar el material genético presente en esa muestra biológica que estamos analizando. Si en esa muestra biológica hay un material genético de Staphylococcus aureus, lo que va a hacer la técnica de PCR es amplificar ese genoma y decirnos a través de una lectura interpretada que si está presente o no está presente. Existen dos tipos de PCR, ¿verdad? PCR convencional, como lo podemos ver acá, y PCR en tiempo real. La técnica de PCR permite una identificación certera del agente infeccioso y es el método de referencia para caracterizar sus genotipos de resistencia y virulencia. Esto es importante resaltarlo. ¿Cuál es la diferencia entre PCR convencional y PCR en tiempo real? Básicamente, la duración del procedimiento. PCR en tiempo real es más rápido. Otra diferencia es que en el PCR en tiempo real, a medida que el equipo, que es el termociclador, va leyendo la muestra o amplificando el genoma, nosotros podemos ir viendo a través de una pantalla la curva, ¿verdad? A eso se le llama CT de crecimiento de ese genoma o de ese material genético.
No así en el caso de PCR convencional. En el PCR convencional se mete la muestra al termociclador y hasta que se termina, el resultado se proyecta en la pantalla. Entonces, la ventaja de PCR en tiempo real es que si tenemos a un paciente grave en el cual queremos ver qué tipo de bacteria está presente y qué mecanismo de resistencia hay, lo podemos ver incluso antes de que el equipo termine de procesar la muestra. Este es un ejemplo de cómo se va a ir viendo el PCR en tiempo real. Hay varios tipos de PCR en tiempo real. Este ejemplo acá es un PCR multiplex. Multiplex se refiere a que en una misma muestra o en una misma corrida, así se le llama, se pueden involucrar la detección de varios tipos de microorganismos. En este caso, se pretende identificar al virus chikungunya, virus mayaro, virus dengue y el virus del Zika. Si ustedes ven, la mayoría de las curvas están elevándose en un determinado periodo. Sin embargo, en el caso del Zika, pues permanecen bastante bajos. Entonces, estas curvas, a medida que van avanzando, que van creciendo, van aumentando eh, por así decirlo, van haciéndose más positivas y van permitiendo que uno pueda hacer una proyección de que si realmente el microorganismo está presente en la muestra biológica que se está analizando o no. MicroRace, esta metodología, pues no vamos a profundizar tanto en ella, ¿verdad? No interesa que la dominen tanto, pero sí que sepan que existe esta técnica como parte de los métodos de laboratorio. Básicamente, detecta mediante un análisis de imágenes de la hibridación de una molécula diana de una sonda específica inmovilizada en un soporte sólido. En este caso se menciona que pueden detectar un gran número de genes de resistencia en un mismo ensayo, ¿verdad? Más o menos la duración es de 8 horas aproximadamente y presentan una sensibilidad y especificidad prácticamente del 100%. El sistema BITEC es un sistema automatizado de identificación bacteriana y estudio de susceptibilidad antimicrobiana y nos permite dos grandes elementos: identificar a la bacteria e identificar o determinar el mecanismo de sensibilidad antimicrobiana. Es un sistema parecido a lo que les mencioné hace un rato de GeneXpert en el caso de Mycobacterium tuberculosis. Y así aquí en esta prueba sí quiero que profundicemos porque es lo que más nos interesa desde el punto de vista microbiológico. Los antibiogramas, que son una de las pruebas de laboratorio para detectar mecanismos de resistencia. En este caso, los antibiogramas son definidos como métodos in vitro que van a determinar la susceptibilidad de los microorganismos a una variedad de agentes microbianos, los cuales van a estar contenidos en cecidiscos bajo condiciones de laboratorio específicas y estandarizadas. ¿A qué nos referimos con esto último? Bajo condiciones de laboratorio. Nos referimos a que en un medio de cultivo, que es una prueba in vitro, se puede determinar a qué pH la bacteria va a crecer, en qué temperatura, por cuánto tiempo la vamos a exponer al antimicrobiano. Todo eso se puede controlar, ¿verdad? Por eso se refiere en condiciones específicas y estandarizadas. Y ya hay manuales, ¿verdad?, que determinan cómo se va a llevar a cabo esta prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, vamos a tomar en consideración lo siguiente. La meta principal del estudio de la susceptibilidad es proveer al clínico algunas recomendaciones sobre la terapia que puede ser más apropiada en pacientes con una infección específica. Recordar de que el criterio médico es el que nos va a determinar cuál es el antimicrobiano que vamos a elegir para nuestro paciente. En este caso tenemos un medio de cultivo. El medio de cultivo que se utiliza para los antibiogramas es el medio de cultivo llamado agar Müller-Hinton, que esto ya lo hemos visto en clases anteriores. El agar Müller-Hinton tiene esta apariencia, es más o menos blanquecino, grisáceo, ¿verdad? Y estas son las bacterias que han crecido. Todas estas que ustedes ven acá son bacterias o colonias bacterianas que fueron sembradas previamente y que ya crecieron. Una vez que se ponen los sensidiscos, estos se colocan eh, para verificar si la bacteria que está creciendo en esta área es sensible o es resistente al antimicrobiano que va impregnado en este sensidisco. Estos sensidiscos tienen impregnaciones de antimicrobianos, diferentes concentraciones y diferentes antimicrobianos, ¿verdad? Y eso está en dependencia de a qué antimicrobiano queremos exponer a la bacteria.
Entonces, si ustedes pueden observar, esta es reportada como una bacteria sensible. ¿Por qué? Porque si ustedes ven alrededor de ese sensidisco, las bacterias empezaron a morir. Y si ustedes ven, aquí solo se ve medio de cultivo, pero no se ven bacterias como por ejemplo en esta zona. Y estas son bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque a pesar de tener acá el sensidisco impregnado con el antibiótico, las bacterias alrededor no se murieron, sino que más bien siguieron creciendo. Básicamente resaltar que los resultados de las pruebas in vitro no tienen una correlación exacta con la respuesta clínica, es decir, cuando se usan los antimicrobianos in vivo. Y muchas veces eso es difícil de predecir. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden influenciar la interacción de los agentes antimicrobianos y los microorganismos en un determinado paciente. ¿De qué factores puede depender? Hay factores relacionados con el agente antimicrobiano o con el fármaco o con el antibiótico propiamente dicho, factores del hospedero y factores del microorganismo. Y todos estos que están listados acá pertenecen a cada una de estas categorías. Entonces, de todos estos factores depende qué tanto se va a correlacionar la respuesta que va a tener un paciente ante una terapia antimicrobiana con los resultados que se reportaron de una prueba in vitro. A veces puede ocurrir, por ejemplo, que el laboratorio reporte que una determinada bacteria es sensible o es resistente a un antibiótico y que en el paciente no suceda lo mismo. Si se reportó como resistente, puede hacer que en el paciente la bacteria sea sensible y el paciente resolvió la infección después de la terapia antimicrobiana o viceversa. Puede ser que la bacteria se reportaba sensible en el antibiograma, pero que al momento de darle la terapia al paciente, en el paciente fracasó, es decir, fue resistente. ¿Por qué? Porque depende de todos estos factores. De los antibiogramas podemos mencionar varias pruebas. Esta es una prueba llamada prueba I-test. En esta prueba se emplean, como ustedes lo pueden ver acá en la imagen, tiras de papel impregnadas con antimicrobianos en diferentes concentraciones. Entonces, una mitad en este ejemplo de la tirilla puede contener ceftazidima en una concentración decreciente, es decir, viene de mayor a menor concentración, y en la otra mitad, a partir de acá hacia abajo, un ejemplo, puede tener ceftazidima, pero con ácido clavulánico. Recordemos que el ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasa. Por lo tanto, ¿cómo vamos a interpretar la prueba? La prueba se va a interpretar en relación al diámetro de las elipses que se forman. Es decir, estas bacterias que murieron alrededor de esta concentración de antimicrobiano son bacterias que fueron sensibles a la acción, un ejemplo, de la ceftazidima más ácido clavulánico. Y estas fueron bacterias sensibles a la acción de la ceftazidima. Si ustedes comparan, solo estoy tomando esto como ejemplo, las bacterias fueron más sensibles cuando a la ceftazidima se le añadió el ácido clavulánico versus cuando solo se utilizó ceftazidima. Era lo que mencionábamos, que las bacterias que poseen beta-lactamasa inhiben, por ejemplo, a un grupo de antimicrobianos, ¿verdad? Beta-lactámicos, como es el ejemplo que estamos mencionando ahorita. Pero cuando al antimicrobiano le añadimos un protector frente a la beta-lactamasa, la cantidad de bacterias que van a morir va a ser mayor. Tenemos también el método de Kirby-Bauer, que básicamente es el método de referencia de los antibiogramas. Es un método llamado método de difusión en disco, ¿verdad? ¿En qué consiste este método de difusión en disco? Consiste en que en un agar Müller-Hinton se siembran a las bacterias, se espera que las bacterias crezcan. Una vez que crecieron, se ponen varios sensidiscos impregnados con antibióticos diferentes. Y esto va a permitir, una vez que se obtenga el resultado, determinar si las bacterias son sensibles, intermedias o resistentes. Y este reporte se hace en relación a una tabla que ya está estandarizada, que ya está contenida en los protocolos de lectura del antibiograma para determinar a qué categoría pertenece. Claro está que cuando recibimos un reporte de antibiograma, el antibiótico que vamos a elegir es el antibiótico que se reporte como sensible. No vamos a elegir el de sensibilidad intermedia, ni mucho menos el resistente, al que la bacteria fue resistente, porque ya sabemos que en vivo tampoco es menos probable que el paciente responda favorablemente. Existen también métodos de dilución en caldo,
como son el método de la macrodilución y microdilución. En este método se obtiene el crecimiento bacteriano en un medio líquido en el que se ha realizado una dilución conocida del antimicrobiano a utilizar en una progresión aritmética, ¿verdad? En lugar de una escala continua, como sucede en los métodos de difusión. Y esta es la diferencia entre la eh, difusión en disco con la dilución en caldo, ¿ok? Estos métodos de dilución se consideran de referencia para la determinación cuantitativa de la actividad de los antimicrobianos. Son más complejos y más caros, por eso se utilizan menos, estandarizan el estudio de sensibilidad, son la base de estudios epidemiológicos y poblacionales, y esto es relevante. Aportan resultados cuantitativos en forma de MIC, que significa concentración inhibitoria mínima o también llamado concentración mínima inhibitoria. ¿A qué se refiere con esto? Es la concentración más baja de un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano. Estos se pueden clasificar como macro y microdilución, y esto está en dependencia del volumen que se va a utilizar. La dilución en agar consiste en hacer crecer al microorganismo en un medio sólido en base agar. Para lograr el rango de dilución deseado del antibiótico se utiliza una escala aritmética decreciente. Generalmente aquí se utiliza la incorporación del antimicrobiano, perdón, en el medio con cada placa que contenga una concentración diferente del agente antimicrobiano. ¿Cuáles son las ventajas de la dilución en agar? La reproducibilidad de los resultados, crecimiento satisfactorio de la mayoría de los organismos no fastidiosos o de crecimiento no fastidioso, y las desventajas es que son más laboriosos, ¿verdad? Y su relativamente corto tiempo de almacenamiento. Otros métodos para la detección de resistencia pueden mencionarse la técnica de la doble difusión con discos, técnica de la sinergia con inhibidores de beta-lactamasa, la prueba D, o también llamado D-test, el método de doble disco para la detección de BLE, la prueba TAMIS, prueba de disco para AMC. Recuerden que al inicio mencionamos que estas beta-lactamasa AMC son beta-lactamasas resistentes a los inhibidores de beta-lactámicos. Perdón, resistentes a los inhibidores de beta-lactamasa, como lo es el ácido clavulánico. La prueba de disco con ácido borónico, la prueba con agar suplementado con cefoxitin. Solamente para que ustedes tengan la lista, no se los tienen que aprender, ¿verdad? Sino que es parte como de los conocimientos generales. ¿Cómo se interpreta un antibiograma? Como bacteria sensible, intermedio o resistente. Sensible, cuando generalmente el crecimiento bacteriano in vitro es inhibido. Es decir, el ejemplo que les mencionaba hace algunas diapositivas atrás, esto que está acá. Estas bacterias que están acá, como murieron alrededor del antibiótico, son bacterias consideradas como sensibles. Intermedias, cuando el aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Es decir, las bacterias que tienen una susceptibilidad intermedia, no se garantiza que el antibiótico que generó este resultado pueda ser efectivo en el manejo de una infección en un paciente. Y el resistente es cuando usualmente se colocó el antimicrobiano en un sensidisco en el medio de cultivo y las bacterias no murieron. Por tanto, se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. Puntos a considerar. Es importante que al momento de hacer un antibiograma se tomen en cuenta todos los requerimientos de identificación. Por ejemplo, el nombre del paciente, el tipo de muestra biológica que se está utilizando y la fecha de la muestra. Evaluar si el microorganismo aislado en esa muestra de ese paciente puede tratarse de un contaminante, ¿verdad? Y no necesariamente de que el paciente tenga la bacteria en su organismo. Considerar los antibióticos informados como sensibles e intermedios. Interpretar la concentración mínima inhibitoria. Elegir el antibiótico con espectro más selectivo. Era lo que les decía. Cuando yo recibo un reporte, el antibiótico que voy a elegir para tratar a mi paciente es el antibiótico que provocó que las bacterias murieran. Es decir, el antibiótico que se reporta como al cual la bacteria es sensible. Descartar alergia al antimicrobiano que se va a utilizar. Muchachos, esto es importante que lo tomen en cuenta. A veces no preguntamos en la consulta si el paciente es alérgico al antibiótico que vamos a utilizar y le podemos provocar un problema autoinmune bastante serio. Considerar si el antibiótico a utilizar alcanza el sitio anatómico donde está ocurriendo la infección,
Por ejemplo, hay fármacos antimicrobianos que no penetran el sistema nervioso central. Para tratar una neuroinfección hay que considerar que el fármaco a utilizar va a penetrar el sistema nervioso central. En caso que el paciente esté recibiendo tratamiento con un antibiótico de amplio espectro y en el antibiograma se muestre sensibilidad a otro de espectro más selectivo que cumpla las condiciones anteriores, debe de modificarse el tratamiento antimicrobiano. La OMS ha establecido una lista de patógenos prioritarios para la I+D de no antibióticos. ¿Qué significa I+D? Investigación más desarrollo. Y los ha clasificado como prioridad 1 crítica, prioridad 2 elevada y prioridad 3 media. Y aquí está la lista de cada uno de ellos. Tampoco quiero que se aprendan esto, pero sí que tengan una idea de cómo la OMS está muy interesada en este caso o en este tema de resistencia antimicrobiana. Este es un consenso latinoamericano, ¿verdad? Donde se establecen los términos MDR, XDR y PDR, que ahora lo explicamos al inicio. ¿Cómo podemos controlar la resistencia antimicrobiana? Principalmente controlar el uso racional de los antimicrobianos. E insisto en esto es una de las bases más fundamentales para desacelerar o frenar la resistencia antimicrobiana. No indicar a un paciente tratamiento antimicrobiano a menos que médicamente hemos demostrado o justificado que realmente lo requiera. A veces en la consulta se indican tratamientos antimicrobianos solo porque el paciente salga satisfecho, porque se ha culturizado que el médico que indica antibiótico es el buen médico. Y esto pasa principalmente en el área de pediatría, donde las madres, padres o tutores llevan a los niños a consulta y si uno como médico le explica y le dice, mire, lo que su niño tiene es una faringitis viral y le explica por qué no requiere antibiótico, entonces la persona dice, este médico no sirve. Lamentablemente lo llevan donde otro médico, el médico le mete la cantidad de antibióticos que quiera, el antibiótico que quiera, el niño mejora en 3 5 días y dicen, este sí es un buen médico. Pero básicamente, ¿por qué mejora el niño? No por el efecto antimicrobiano, sino porque usualmente las infecciones virales se aclaran en 3 5 7 días como máximo. Entonces el niño mejoró producto de la evolución natural de la infección y no producto de la ayuda del fármaco antimicrobiano. Entonces, considerar el uso específico conservador, la dosis y la duración adecuada, de acuerdo a la sensibilidad de cada cepa. Usualmente, para instaurar un tratamiento antimicrobiano debería de hacerse un antibiograma. Eso es lo que las normas internacionales establecen. Sin embargo, en muchos países lo que hacemos es una terapia empírica. Es decir, llega un paciente con una infección urinaria o con una infección gastrointestinal. Ya sabemos empíricamente, por lo que está demostrado en los artículos o en los libros de texto, cuáles son los antibióticos que podamos utilizar. Y entonces los utilizamos. Pero lo ideal debería de ser realizar un antibiograma y después de eso elegir qué antibiótico vamos a utilizar. Que sean antibióticos de corto espectro. Generalmente se prefieren antibióticos o terapias antimicrobianas combinadas y no monoterapias. ¿Por qué? Porque la bacteria cuando se está dando una monoterapia es más frecuentemente que pueda hacer resistencia antimicrobiana versus cuando se están dando terapias combinadas. Es decir, usar un antimicrobiano de una familia más un antimicrobiano de otra familia. Eso disminuye sustancialmente las probabilidades de que una bacteria pueda desarrollar un mecanismo de resistencia. Pero obviamente esto no se justifica en todos los casos, sino particularmente en los casos de pacientes con toma del estado general, con una condición grave de salud, con un estado de inmunosupresión, etc. La profilaxis que debe usarse de manera correcta. Hay antibióticos que se pueden utilizar para profilaxis. Recuerden que por definición esto es prevenir la infección por un determinado microorganismo, generalmente cuando vamos a exponernos a este, pero debemos de seleccionar correctamente qué antibiótico vamos a utilizar. Y la restricción de antimicrobianos en ganadería y agricultura, que es un problema serio porque si la resistencia antimicrobiana en seres humanos no se vigila o el uso adecuado de los antibióticos no se vigila, peor aún en el caso del área de la veterinaria, que aunque estamos hablando de microorganismos que afectan principalmente a los animales, también esto puede promover resistencia en los microorganismos que afectan al ser humano. ¿Cuáles son los desafíos? Y esto es importante que ustedes lo tomen en consideración y creen conciencia acerca de esto desde ahora que se están formando para ser médicos. Primero, mejorar el conocimiento sobre la resistencia antimicrobiana, divulgando los resultados, educando a la población, formando de manera efectiva a recursos en salud humana, animal, agrícola, garantizando la calidad de los alimentos y del medio ambiente,
utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos, reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención. Es decir, el punto 3 hace alusión a que reduzcamos la incidencia de infecciones a través de medidas no farmacológicas o no antimicrobianas. Reforzar los conocimientos y la base científica de la vigilancia y la investigación. Esto es determinante. Carecemos de un sistema de vigilancia efectivo y eso es lo que ha promovido que no se empleen las estrategias a nivel de salud pública que puedan ser efectivas para frenar la resistencia antimicrobiana. Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible. Aumentar la inversión en nuevas medicinas, vacunas y herramientas de diagnóstico. Básicamente, tenemos que correr la voz para poder frenar la resistencia a los antimicrobianos. Y aquí entran en consideración los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos y los antiparasitarios. Esto es como una iniciativa de la OMS y de la OPS también, porque es un problema a nivel internacional. Muchas gracias, espero les haya servido la explicación de esta conferencia y les deseo el mayor de los éxitos en su proceso de aprendizaje.